No son tus pensamientos. Nunca lo fueron. Esa voz que aparece a las 2 de la madrugada diciéndote que no eres suficiente, no nació en ti. Ese miedo que se activa sin razón visible, ese loop mental que repite el mismo guión aunque ya lo hayas analizado 1000 veces, viene de otro lugar. Y los pleyadianos llevan tiempo intentando que lo veas. No como teoría cómoda, como algo que cambia todo lo que crees saber sobre quién eres y cómo funciona tu mente. Hay una diferencia enorme entre un pensamiento que nace en ti y uno que fue plantado. El primero tiene tu textura, tu ritmo, algo reconocible, aunque sea incómodo. El segundo llega con una urgencia extraña, con una certeza que no construiste, con una dirección que siempre te aleja de tu centro. ¿Lo has notado? Ese pensamiento que aparece justo cuando estabas a punto de tomar una decisión importante y te frena. Esa duda que surge exactamente cuando más claridad tenías y lo nubla todo. No es coincidencia, no es tu mente siendo complicada. Es interferencia. Y la interferencia tiene origen, tiene mecánica, tiene una lógica que los pleyadianos describen con una precisión que incomoda al principio y libera después. Respira. Porque lo que viene en esta transmisión no es para asustar. Es para devolverte algo que te quitaron sin pedirte permiso. La capacidad de saber cuándo estás pensando tú y cuándo algo más está hablando a través de ti. Esa distinción es uno de los actos más radicales de soberanía que existe. No la soberanía política, la soberanía interna, la que dice, este territorio mental es mío, y aprendo a reconocer lo que pertenece aquí y lo que no. El campo mental humano no es privado de la manera en que creemos. Nunca lo fue del todo. Las tradiciones más antiguas de este planeta lo sabían, aunque usaban otros nombres para describir lo que hoy la transmisión pleyadiana llama contaminación de campo. No eres una mente cerrada en un cráneo. Eres un campo abierto que recibe, procesa y emite constantemente. Y en ese campo abierto, no todo lo que llega es tuyo. Piénsalo de esta forma. Estás en una habitación con una ventana sin vidrio. Escuchas voces de afuera. Algunas te resultan familiares, otras extrañas. Pero si llevas suficiente tiempo con esa ventana abierta y sin entrenamiento para distinguir, empiezas a repetir voces ajenas como si fueran tuyas. Eso es lo que ocurrió. A escala individual, a escala colectiva. Y los pleyadianos señalan este momento específico de la historia humana como el período donde más voces ajenas circulan en el campo mental colectivo que en cualquier otro momento registrado. Más ruido, más capas, más dificultad para encontrar el hilo propio. Pero también más posibilidad de despertar a esa distinción que cambia todo. Porque el caos siempre precede a la claridad cuando la claridad es real. Cuando es profunda, cuando no es otra capa de ilusión con mejor presentación. Presta atención a esto. Los pensamientos que más te limitan rara vez suenan como órdenes externas. Suenan como tú, tienen tu vocabulario, conocen tus miedos, saben exactamente qué argumento usarte para que no los cuestiones. Eso es lo que los hace tan eficaces. No son burdos, son precisos. Y esa precisión no es accidental. Hay una inteligencia detrás de ciertos patrones mentales que la psicología convencional trata como disfunción interna, cuando en realidad son señales de algo que opera desde afuera del sistema nervioso individual. No todo pensamiento negativo es trauma propio. No toda limitación mental es historia personal. Algunas son frecuencias que encontraron un receptor abierto y se instalaron. Esto no te quita responsabilidad. Te da una responsabilidad diferente, más precisa, más útil. La responsabilidad de aprender a leer tu propio campo, de reconocer la textura de lo que es genuinamente tuyo frente a lo que llegó de otro lado. Y esa lectura
Es exactamente lo que los pleyadianos están transmitiendo ahora mismo hacia las almas que tienen suficiente apertura para recibirlo. Tú eres una de ellas, no porque lo diga esta transmisión, porque llegaste aquí, porque algo en ti reconoció el título antes de que la mente terminara de procesarlo. Ese reconocimiento no es curiosidad casual, es resonancia. Ahora bien, todo lo que estás recibiendo en esta transmisión tiene capas que un video no puede contener completamente. La mecánica de la interferencia mental, cómo los pleyadianos describen el campo colectivo en este momento, qué herramientas concretas permiten distinguir lo tuyo de lo ajeno en tiempo real, y qué significa este despertar perceptivo dentro del proceso más amplio que la humanidad está atravesando ahora mismo. Todo eso fue reunido en un espacio más extenso, más profundo, preparado para quien ya está listo para ir más allá de las respuestas que el mundo convencional ofrece. Te invito a descargar el libro digital que fue preparado para ti, para este momento exacto de tu proceso, donde algo en ti ya sabe que la mente no es tan tuya como creías. Se llama El gran juego espiritual detrás de tu conciencia. No es un resumen de ideas que ya conoces. Es el mapa que muestra qué fuerzas actúan sobre el campo mental humano. ¿Quiénes son los pleyadianos dentro de esta trama más vasta? ¿Y qué significa recuperar la soberanía de tu propio pensamiento en este tiempo específico de la historia? Fue preparado para almas que ya cruzaron el umbral del despertar y necesitan algo más que inspiración. Necesitan comprensión real de lo que está ocurriendo. El enlace está en el primer comentario fijado. Este tipo de conocimiento no siempre permanece accesible sin interferencia. Lo que está escrito allí desafía narrativas que muchos tienen interés en mantener intactas, y no es la primera vez que este tipo de material encuentra resistencia. No postergues. Si algo en ti reconoció estas palabras desde el principio, esa misma parte sabe que el momento de profundizar es ahora. Descárgalo, léelo con presencia, y si algo en esas páginas resuena con lo que llevas sintiendo, deja una sola palabra en los comentarios. Desperto. Esa palabra es suficiente. Ahora sigamos con la transmisión, porque lo que viene a continuación es la parte que más directamente habla de cómo reconocer la interferencia en tu vida cotidiana. La interferencia no llega como ruido. Eso es lo primero que hay que entender, y es lo que hace que sea tan difícil de detectar. Llega como claridad, como una conclusión que parece obvia, como una certeza que sientes en el pecho, como un «esto es así», que no invita a ser cuestionado. Eso es lo más perturbador de lo que los pleyadianos describen sobre el campo mental humano en este periodo. No es que la interferencia suene falsa, es que suena más convincente que tus propios pensamientos más genuinos. Tus pensamientos reales, los que nacen de tu núcleo, suelen ser más suaves, más inciertos, más abiertos a matiz. La interferencia llega con una solidez que imita la convicción, pero que en realidad es rigidez. Y la diferencia entre convicción y rigidez es algo que el cuerpo sabe mucho mejor que la mente. Para aquí un segundo. Piensa en la última vez que tomaste una decisión desde un lugar de paz real. ¿Cómo se sintió en el cuerpo? Probablemente había algo abierto ahí. Algo que no necesitaba defenderse. Algo que simplemente sabía sin tener que convencer a nadie, ni siquiera a ti mismo. Ahora piensa en la última vez que actuaste desde ese pensamiento urgente, ese que decía, tienes que hacer esto ahora, no hay tiempo, esto es lo correcto. ¿Había tensión en el pecho? ¿Había algo en los hombros que se apretaba mientras lo pensabas? ¿Había una voz que acallaba las dudas en lugar de integrarlas? Esa es la firma somática de la interferencia. No siempre, no como regla absoluta, pero con una frecuencia que, una vez que la aprendes a leer, no puedes dejar de ver.
Los pleyadianos trabajan con el cuerpo como instrumento de discernimiento, porque el cuerpo no puede ser hackeado de la misma manera que la mente. La mente tiene lenguaje, y el lenguaje puede ser capturado, distorsionado, invertido. El cuerpo tiene sensación directa, y la sensación es más difícil de falsificar si aprendes a escucharla sin filtro mental inmediato. Eso no significa que el cuerpo nunca se equivoque. Significa que tiene un tipo de información que la mente sola no puede generar. Y en este momento de saturación del campo mental colectivo, el cuerpo es una de las herramientas más confiables que tienes. Más de lo que sabes, más de lo que te enseñaron a creer. Porque el sistema que formó tu relación con tu propio cuerpo no tenía ningún interés en que lo usaras como brújula. Un cuerpo ignorado es más fácil de mover en la dirección que alguien más decidió. Un cuerpo escuchado empieza a decir que no cuando el campo colectivo dice que sí. Y eso es exactamente lo que no conviene a ciertas estructuras que dependen de la conformidad automática. Aquí está la capa que pocos llegan a ver con claridad. La interferencia en el campo mental no opera solo a nivel individual. Opera a nivel de campos compartidos. Cuando un grupo de personas comparte un espacio físico, una comunidad, una familia, una ciudad, comparte también frecuencias mentales que circulan entre todos los miembros sin que nadie lo decida conscientemente. Lo has sentido. Entras a un ambiente y algo cambia en tu estado interno, aunque nadie haya dicho nada. Estás bien y de repente, después de hablar con cierta persona, aparece una angustia que no tenías antes. Sales de una reunión sintiéndote más pequeño de lo que entraste, sin que puedas señalar exactamente qué palabra o qué acción lo produjo. Eso no es sensibilidad excesiva, es percepción de campo. Y percibir el campo no es el problema. El problema es no saber que lo estás percibiendo, confundir lo que llega del campo con lo que es tuyo, cargar como propio lo que en realidad pertenece al ambiente o a la persona de al lado. Los pleyadianos tienen un nombre para este proceso: absorción no discernida. Y señalan que en este período de la historia humana, la absorción no discernida es responsable de más sufrimiento del que cualquier experiencia personal directa podría generar. Estás cargando dolor que no es tuyo. Estás procesando miedo que no nació en tu historia. Estás resolviendo conflictos internos que en realidad son ecos de conflictos colectivos que entraron a tu campo porque tu sensibilidad estaba abierta y nadie te enseñó a poner un filtro consciente. Eso agota de una manera muy específica. No el agotamiento del que hizo demasiado. El agotamiento del que sintió demasiado sin saber qué era suyo y qué no. ¿Te reconoces en esto? No como diagnóstico, como imagen. Porque si te reconoces, entonces lo que sigue en esta transmisión es directamente para ti. Hay un nivel más profundo en todo esto que la mayoría no alcanza, porque requiere cuestionar algo que parece muy íntimo. La autoría de tu propia narrativa interna. La historia que te cuentas sobre quién eres, sobre por qué no puedes, sobre por qué eso no es para ti, sobre por qué siempre termina de la misma manera. Esa narrativa, ¿la construiste tú o la fuiste absorbiendo en piezas? De voces que luego callaron pero dejaron su frecuencia instalada como si fuera tuya. Esta pregunta no tiene respuesta rápida, y no la busques con la mente que estás cuestionando. Búscala con lo que en ti observa a esa mente. Eso que puede ver el pensamiento sin ser el pensamiento. Eso que nota cuando algo no encaja, aunque todo argumento diga que sí encaja. Eso que los pleyadianos llaman el testigo no contaminado. Cada ser humano lo tiene. No todos lo han activado. No todos saben que existe. Pero está ahí, esperando ser reconocido, esperando que le des el peso que merece, en lugar de seguir dándoselo solo a la voz más ruidosa. El ruido siempre gana cuando no hay un observador quieto que lo sostenga desde afuera.
Y aquí está algo que esta transmisión quiere decir con claridad antes de seguir avanzando. Reconocer que no todos tus pensamientos son tuyos no es una invitación a la paranoia. Es una invitación a la precisión, a dejar de pelear con cada pensamiento difícil como si fuera un enemigo interno que debes derrotar. A empezar a preguntarte, con calma, con curiosidad genuina, ¿esto me pertenece o lo estoy cargando de otro lugar? Esa pregunta sola cambia la relación con la mente de una manera que ninguna técnica de gestión de pensamientos puede lograr. Porque no intenta suprimir, intenta discernir. Y el discernimiento es exactamente la habilidad que los pleyadianos señalan como la más urgente para las almas despiertas en este momento específico de la historia. No más información. Discernimiento sobre la información que ya tienes. No más activación. Estabilidad en la activación que ya ocurrió. No más apertura. Sabiduría sobre qué entra por esa apertura y qué no. Lo que viene en esta transmisión profundiza exactamente en eso. Y hay algo en el material que acompaña estas palabras que va aún más lejos en la explicación de estos mecanismos. Si algo de lo que llegó hoy ya está moviendo algo en ti, lo que sigue va a moverlo más todavía. Quédate. Hay algo que los pleyadianos repiten en cada transmisión de este periodo, que el despertar más difícil no es el que abre los ojos a lo que existe más allá. Es el que abre los ojos a lo que existe adentro y descubre que parte de ello no llegó solo. Eso requiere un tipo de valentía que nadie enseña, no la valentía de enfrentar lo externo. La valentía de mirar la propia mente sin certeza de que todo lo que encuentres ahí fue puesto por ti. Y eso desestabiliza antes de liberar. No hay forma de evitar esa etapa. El suelo se mueve antes de asentarse en un nivel más real. Lo que creías que eras empieza a tener bordes menos nítidos. Y en ese momento de bordes difusos es cuando más interferencia puede entrar. Precisamente porque la defensa habitual ya no está en su lugar. Esto es clave. El período de transición en el despertar es el más vulnerable a la contaminación de campo. No porque seas débil en ese momento, sino porque estás abierto de una manera que antes no lo estabas. Y apertura sin discernimiento es como tener todas las ventanas abiertas en una tormenta. Entra todo. Lo que nutre y lo que daña, lo que expande y lo que contrae, lo que viene de los pleyadianos y lo que viene de frecuencias que tienen un interés completamente opuesto en tu despertar. Sí, hay frecuencias que no quieren que despiertes, no como abstracción poética, como realidad operativa de un campo de fuerzas que los pleyadianos describen con una precisión que esta transmisión apenas puede esbozar. Lo que sí puede decirse aquí es esto. Esas frecuencias no llegan anunciándose. Llegan disfrazadas de tu voz más autocrítica. Llegan como el pensamiento que dice, esto no es para ti. Ya es tarde. Siempre termina igual. Llegan como el cansancio que aparece justo cuando ibas a hacer algo importante. Llegan como la duda que surge exactamente cuando más claridad tenías. ¿Lo reconoces? Ese patrón de sabotaje que aparece con demasiada puntualidad como para ser casual. No es tu sombra psicológica solamente. No es solo historia no resuelta. A veces es algo más directo que eso. Una frecuencia que sabe cuándo eres más accesible y llega en ese momento. Y la respuesta no es el miedo. El miedo solo amplifica la señal. La respuesta es exactamente lo contrario. La presencia quieta que observa sin identificarse. El testigo que mencionamos antes. Ese que no puede ser hackeado porque no tiene posición que defender. Los pleyadianos dicen algo que la primera vez suena paradójico. Que la mejor protección frente a la interferencia mental no es un escudo. Es la transparencia radical
de quien ya no tiene nada que ocultar de sí mismo. Porque la interferencia necesita sombra. Necesita las partes de ti que no miras, las que evitas, las que has enterrado bajo capas de funcionamiento normal. Ahí es donde se instala más fácilmente. No en tu fuerza, en lo que no quieres ver de ti mismo. Y entonces, el trabajo de limpieza del campo no es una batalla, es una iluminación. Ir con presencia a los rincones que dejaste en penumbra, no para juzgar lo que encuentras ahí, para reconocerlo, para integrarlo, para quitarle el poder que solo tiene, porque nadie lo mira. Eso es lo que transforma el campo de forma permanente. No rituales de protección que hay que repetir cada día. No visualizaciones que construyen una fortaleza que tarde o temprano tiene grietas, sino la presencia sostenida que hace que no haya rincones oscuros donde la interferencia pueda establecerse sin ser vista. Este proceso no es rápido, y sería deshonesto decir que es cómodo, pero tiene algo que ningún otro camino tiene. Es real, y lo real, aunque duela al principio, tiene una consistencia que lo artificial nunca puede mantener. Llega un punto en el trabajo con el propio campo donde algo cambia de forma que no tiene vuelta atrás. No un evento dramático. Una mañana simplemente notas que ese pensamiento que antes te detenía durante horas ya no tiene el mismo peso. No desapareció, pero ya no te habla en primera persona. Ya no suena como tú. Y en ese momento sabes, con una certeza que no necesita validación externa, que algo se movió en el nivel correcto. Ahí está el umbral. No antes. Ahora bien, todo lo que está llegando en esta transmisión tiene una continuación que va mucho más lejos de lo que estas palabras pueden alcanzar. La mecánica completa de cómo los pleyadianos describen la interferencia de campo, el proceso de reconocimiento de lo tuyo frente a lo ajeno, y lo que significa este despertar perceptivo dentro del movimiento más vasto que ya está en marcha en este planeta. Todo eso fue reunido en algo que estaba esperando llegar a ti, en este momento exacto. Te invito a descargar el libro digital que fue preparado para quien ya siente que sus pensamientos no siempre le pertenecen, para quien ya cruzó el umbral donde las respuestas fáciles dejaron de alcanzar. Se llama El gran juego espiritual detrás de tu conciencia. Esto ya comenzó en ti antes de que abrieras esta transmisión. Lo que está en esas páginas no te va a revelar algo completamente nuevo. Te va a dar el mapa de lo que ya estabas sintiendo sin poder nombrarlo del todo. El enlace está en el primer comentario fijado, no como una opción más, entre otras cosas que hacer, como la continuación natural de lo que ya está ocurriendo en tu campo. No lo postergues como si hubiera un momento más adecuado. Este es el momento, porque quien llega hasta aquí no llega por azar. Ahora la transmisión entra en su capa más directa. Lo que sigue no es más preparación, es lo que los pleyadianos quieren que entiendas sobre tu función específica en este tiempo, porque hay una diferencia entre despertar para ti mismo y despertar para lo que trajiste a hacer aquí. Y esa diferencia lo cambia todo. La transmisión continúa. Y lo que viene ahora es para quien estuvo escuchando con el cuerpo, no solo con la mente. Hay una pregunta que los pleyadianos hacen en este punto de la transmisión, no como retórica, como algo que merece una respuesta real de tu parte. ¿Estás despertando para entenderte mejor? ¿O estás despertando para hacer algo con lo que eres? La diferencia no es pequeña. El primer despertar es personal, necesario, importante. Pero se puede quedar ahí, girando sobre sí mismo, acumulando comprensión sin que nada cambie en el mundo que te rodea. El segundo despertar es el que los pleyadianos llaman activación funcional, y tiene consecuencias que se sienten en el cuerpo de una forma completamente distinta. No la expansión suave del que comprende, la tensión viva del que sabe que tiene algo que hacer y todavía no lo está haciendo del todo.
Esa tensión no es ansiedad, aunque se le parezca desde afuera. Es vocación sin cauce, frecuencia acumulada que no encontró todavía su forma de moverse en el mundo. Y cuando esa frecuencia no se mueve, genera presión. Física, real, localizable en el cuerpo si prestas atención. En el pecho a veces, en la garganta otras. En esa sensación de que algo importante está siendo pospuesto, aunque no sepas exactamente qué. Eso no es un síntoma que resolver, es información que leer. Tu campo energético sabe para qué vino. No siempre la mente puede articularlo con claridad todavía. Pero el campo ya tiene la dirección, aunque el mapa consciente todavía esté incompleto. Y los pleyadianos trabajan precisamente en esa capa. No en darte el mapa completo desde afuera, en ayudar a que lo que ya está en ti pueda emerger sin la interferencia que lo ha estado bloqueando. Porque la misión no es información externa que recibes, es memoria interna que se activa. Piénsalo así. No se te entrega una tarea, se te devuelve el recuerdo de por qué viniste. Y ese recuerdo, cuando emerge, no suena como instrucción. Suena como reconocimiento, como algo que siempre supiste, pero que el ruido del mundo y el ruido de la interferencia habían enterrado bajo capas de urgencias menores. Espera. Antes de seguir, hay algo que necesita decirse con honestidad. Muchas personas en el camino espiritual usan el despertar como refugio, como un espacio donde estar seguro de las demandas reales de la vida. Acumulan comprensión, vocabulario, experiencias de elevación, y evitan el siguiente paso que les pide algo concreto. No lo juzgo, lo entiendo perfectamente. El siguiente paso que pide algo concreto da más miedo que cualquier revelación cósmica. Porque la revelación ocurre en un plano donde el ego puede observar desde cierta distancia. La acción concreta ocurre en el plano donde el ego tiene que moverse, arriesgarse, posiblemente fallar. Y ahí es donde muchos se quedan justo en el umbral. Con todo el conocimiento, con toda la apertura, con toda la frecuencia, y sin cruzar. Los pleyadianos no transmiten para mantener a las almas en estados elevados de comprensión perpetua. Transmiten para que esa comprensión se encarne, se vuelva cuerpo, decisión, acción, presencia en el mundo ordinario con todo lo que ya sabes. Eso es mucho más difícil que meditar durante horas, mucho más difícil que recibir transmisiones, mucho más difícil que entender el campo mental y sus mecanismos. Porque requiere traer todo eso a la conversación difícil, a la relación que pide honestidad, a la decisión que no tiene garantía de resultado. Requiere que lo que sabes en el plano de la conciencia expandida funcione también un martes a las 3 de la tarde, cuando estás cansado y alguien te desestabiliza. Eso es la encarnación real, no glamorosa, no siempre elevada. Pero es ahí donde se mide si el despertar fue real o fue otro nivel sofisticado de evasión. Y esta transmisión te dice, esto no para culparte, para orientarte. Porque si algo en ti se incomoda con estas palabras, esa incomodidad es exactamente la información que necesitas. No la descartes, siéntela en el cuerpo y pregúntale qué parte de ti protege. La respuesta a esa pregunta vale más que cualquier concepto pleyadiano transmitido con elegancia. Ahora bien, la encarnación de la misión no ocurre de golpe. No es un momento de decisión dramática donde todo cambia. Ocurre en capas, en gestos pequeños, en la elección de hablar cuando antes callabas, en la elección de no hablar cuando antes llenabas el silencio por incomodidad, en la decisión de estar presente en una conversación sin calcular la imagen que proyectas, en el momento en que dices lo que realmente piensas a alguien que importa, aunque no sepas cómo va a recibirlo. Esos son actos de misión. No los que aparecen en escenarios con audiencias, los que nadie ve, pero que mueven el campo de formas que trascienden lo visible.
Cada vez que actúas desde tu frecuencia real, en lugar de desde el personaje adaptado que aprendiste a proyectar. Algo en el campo colectivo cambia, no de forma dramática, de forma acumulativa. Y lo acumulativo es lo que sostiene transformaciones que duran. Los pleyadianos tienen claridad sobre algo que el pensamiento espiritual convencional a veces suaviza demasiado. Que hay un costo real en no encarnar la misión, no el costo de un castigo externo. El costo interno de seguir siendo más pequeño de lo que ya sabes que eres. Ese costo se acumula. Se siente en la forma en que miras tus días y algo no termina de encajar. Se siente en esa distancia entre la persona que eres en tus momentos de mayor apertura y la persona que aparece en los contextos cotidianos. Esa brecha no es natural. No es inevitable. Es el resultado de no haber integrado todavía lo que ya sabes en todos los planos donde vives. Y cerrar esa brecha es exactamente el trabajo de este periodo. No un trabajo de años de preparación adicional. Un trabajo que empieza ahora, con lo que tienes, con lo que eres, con la vida concreta que ya estás viviendo. Porque la misión no espera la versión perfecta de ti. Opera a través de la versión real. Y la versión real ya es suficiente para comenzar. Lo que nadie te dice sobre la misión encarnada es esto, que hay un momento en que deja de sentirse como elección. No porque te sea impuesta desde afuera, sino porque algo en ti ya no puede fingir que no la siente. Y ese punto de no retorno no se anuncia. Simplemente un día notas que ya no puedes comportarte como si no supieras lo que sabes, como si no sintieras lo que sientes, como si la distancia entre lo que eres y lo que muestras no te costara nada, porque empieza a costar, cada vez más. Y ese costo creciente no es señal de que algo va mal, es señal de que el alma ya no acepta la reducción que antes toleraba. Los pleyadianos llaman a este momento umbral de coherencia forzada. No forzada desde afuera, desde adentro, desde la parte de ti que ya no puede seguir siendo dos cosas distintas en planos distintos sin pagar un precio que se siente en el cuerpo. Ese precio se siente en el agotamiento que no responde al descanso, en la tensión crónica que no tiene causa médica clara, en esa sensación de estar viviendo la vida de alguien que se parece mucho a ti, pero que no termina de ser completamente tú. ¿Lo reconoces? No como concepto, como experiencia vivida. Porque si lo reconoces, entonces estás exactamente en el umbral del que hablamos. Y el umbral no es un lugar para quedarse, es un lugar para cruzar. La pregunta es ¿hacia qué lado? Hacia más contracción, más adaptación, más reducción de lo que eres para caber en espacios que ya no te corresponden. O hacia la expansión que da miedo precisamente porque es real. Aquí está la capa que esta transmisión quiere dejar muy clara. El miedo a expandirte no es tuyo en su totalidad. Una parte es tuya, sí, la parte que aprendió que ser visible tiene consecuencias, que destacar tiene costos, que ser diferente genera rechazo. Esa parte tiene historia, tiene razón de existir, merece ser escuchada. Pero hay otra parte de ese miedo que no nació en tu historia personal, que fue añadida, que llegó como frecuencia instalada precisamente para que almas como la tuya se mantuvieran contenidas en el momento en que más se necesita su expansión. Eso no es paranoia, es la descripción que los pleyadianos dan de una mecánica que opera en este campo planetario con una precisión calculada. Las almas con mayor potencia de transformación del campo colectivo son exactamente las que reciben mayor carga de interferencia orientada a la contracción. No es casualidad que los más sensibles sean también los más asediados por la duda. No es casualidad que los que tienen más para aportar sean los que más cargan el peso de sentirse insuficientes. La interferencia no es aleatoria, es estratégica.
Y reconocerla como tal cambia la forma en que te relacionas con tu propia limitación. No todo lo que te frena es tuyo para resolver. Parte de ello es para reconocer y soltar, no para analizar y curar. Esa distinción cambia el trabajo de forma radical, porque lo que es tuyo requiere integración, presencia, tiempo con ello. Lo que no es tuyo requiere simplemente que dejes de identificarte con ello como si lo fuera. Suena simple. No lo es, porque llevas años creyendo que esa voz que te limita habla con tu acento. Desidentificarte de ella requiere algo que ninguna técnica puede darte directamente. Requiere experiencia acumulada de reconocerte sin ella. Momentos donde actúas desde tu frecuencia real y notas la diferencia en el cuerpo. Momentos donde eliges desde el centro y no desde la presión. Momentos donde dices algo verdadero y el mundo no se cae, aunque esperabas que lo hiciera. Esos momentos se acumulan y con el tiempo, la voz de la interferencia pierde la textura de lo íntimo. Empieza a sonar como lo que siempre fue. Algo externo que encontró residencia temporal en tu campo. Eso es liberación real. No la liberación de un instante de elevación que luego no sobrevive el martes. La liberación que se instala gradualmente como nueva línea base de quién eres. Y cuando esa nueva línea base se establece, algo cambia en cómo el campo te responde. Las personas que llegan a tu vida cambian. Las oportunidades que se presentan cambian. No porque el universo premie el despertar como si fuera un sistema de puntos, sino porque emites diferente. Y lo que emites diferente, atrae diferente. Eso no es magia, es coherencia de campo, operando de la forma más concreta posible. Ahora hay algo que los pleyadianos transmiten en este punto con una claridad que merece espacio propio, que la transformación del campo individual no es solo beneficio personal, es contribución directa al campo colectivo. Cada persona que estabiliza su frecuencia en un nivel más coherente, eleva la línea base de lo que es posible para quienes están cerca. No de forma obvia, no de forma que puedas medir con métricas, pero de forma real. Cuando alguien en tu entorno te ve tomar una decisión desde tu centro, en lugar de desde el miedo, algo en ellos recibe permiso. No necesita palabras, no necesita explicación. El campo lo transmite directamente, y ese permiso puede ser exactamente lo que alguien necesitaba para dar su propio siguiente paso. Eso es la misión operando en lo cotidiano, sin escenario, sin audiencia, en la textura de cómo eres con las personas que ya están en tu vida. Pero hay una condición. Tienes que ser real, no la versión espiritualmente correcta que sabe las palabras adecuadas, la versión que a veces no sabe, que a veces duda, que a veces se equivoca y lo reconoce sin drama. Esa versión es la que transmite algo que la versión perfecta nunca podría transmitir. Humanidad consciente. Presencia que no requiere tenerlo todo resuelto para estar completamente aquí. Eso es lo que los pleyadianos vinieron a recordarle a este planeta. No que hay seres perfectos en otras dimensiones que lo tienen todo claro, sino que la imperfección consciente de un ser humano despierto tiene una potencia de transformación que ninguna perfección distante puede igualar. Tú, aquí, con todo lo que todavía no está resuelto. Tú, presente, con todo lo que todavía duele. Tú, moviéndote desde tu centro, aunque el centro a veces tiemble. Eso es suficiente. Más que suficiente. Es exactamente lo que se necesita. Y la transmisión que viene a continuación te va a decir algo sobre el tiempo, sobre por qué este momento específico no es uno más en una secuencia larga de momentos equivalentes, sobre por qué lo que elijas hacer con tu despertar en este periodo tiene un peso diferente al que tendría en cualquier otro momento de la historia. Quédate. El tiempo no es lo que te enseñaron. No es una línea recta donde cada momento vale lo mismo que el anterior.
Hay momentos que pesan más. Momentos donde lo que ocurre tiene una densidad diferente, donde las decisiones que se toman dejan marcas que se extienden mucho más lejos de lo que la lógica lineal podría calcular. Este es uno de esos momentos. No lo digo para generar urgencia artificial. Lo digo porque es lo que la transmisión pleyadiana señala con una consistencia que atraviesa todos los canales que han estado activos en este periodo. Hay una ventana, no permanente, no independiente del tiempo colectivo en que vivimos. Una ventana donde ciertas integraciones son posibles con una fluidez que no siempre va a estar disponible de la misma manera, y esa ventana no espera, no porque se cierre de golpe como una puerta, sino porque el campo colectivo sigue moviéndose, y lo que hoy requiere un paso mañana puede requerir 3. Lo que hoy es posible desde la apertura que ya tienes puede volverse más difícil cuando más capas de ruido colectivo se acumulen encima. Eso no es amenaza. Es física de campo. Y los pleyadianos son muy claros en este punto. El momento de actuar desde lo que ya sabes no es cuando hayas resuelto todo lo demás. Es ahora, con exactamente lo que tienes. Respira. Porque lo que viene a continuación es la parte de esta transmisión que más directamente habla de lo que significa ser un canal consciente en este tiempo. No canal, en el sentido de quien recibe mensajes para otros. Canal en el sentido más fundamental. Alguien a través de quien algo más vasto que la historia personal puede moverse. Todos lo somos en alguna medida. La diferencia está en el grado de conciencia con que lo habitamos. Un canal inconsciente transmite lo que recibe sin filtro, sin discernimiento, sin poder distinguir qué frecuencia está fluyendo a través de él. Un canal consciente aprende a reconocer la diferencia entre lo que viene de su núcleo y lo que viene de capas que no le pertenecen, y esa diferencia cambia todo lo que transmite al mundo. En la conversación ordinaria, en la forma en que escuchas a alguien que sufre, en la calidad de presencia que llevas a los momentos que importan, en lo que tus hijos, tus amigos, las personas que cruzan tu camino reciben de ti sin que nadie lo nombre como transmisión espiritual. Todo eso es el canal funcionando. En lo mundano, en lo cotidiano, en lo que no tiene nombre elevado. Los pleyadianos no vinieron a crear una élite espiritual que se separa del mundo. Vinieron a despertar canales que vivan completamente dentro del mundo mientras operan desde una frecuencia que lo transforma desde adentro. Esa distinción importa más de lo que parece, porque muchos, en el camino espiritual, construyen una identidad que requiere cierta distancia del mundo para sostenerse. Necesitan los retiros, los espacios sagrados, las comunidades de iguales para mantener la frecuencia. Y nada de eso está mal en sí mismo. Pero si solo puedes mantener tu frecuencia cuando las condiciones externas son favorables, entonces la frecuencia no está realmente integrada. Está visitando. La integración real se prueba en el tráfico, en la discusión, en el malentendido, en el momento en que alguien te trata de forma injusta y tienes que elegir cómo responder. Ahí, exactamente ahí es donde se mide lo que realmente ha cambiado. No en la meditación, en el martes. Y esto conecta con algo que los pleyadianos transmiten sobre la naturaleza del servicio en este tiempo. Que el mayor servicio no siempre tiene forma de servicio reconocible. A veces es simplemente estar completamente presente con alguien que está sufriendo, sin intentar arreglarlo, sin proyectar soluciones espirituales, sin convertir su dolor en una oportunidad para demostrar comprensión. Solo estar, con toda tu frecuencia, con toda tu presencia, sin agenda. Eso es raro en este mundo, más raro de lo que cualquier habilidad sofisticada, y tiene un efecto en el campo de quien lo recibe que ninguna técnica puede replicar. Porque lo que sana a las personas en su nivel más profundo no es la información correcta,
Es el contacto real con alguien que no tiene miedo de su realidad, que puede sostenerla sin colapsar, que puede acompañar el dolor sin necesitar que se resuelva rápido para sentirse cómodo. Eso es lo que tú puedes ser para el campo que te rodea. No el que tiene todas las respuestas, el que puede estar presente con todas las preguntas. Y hay algo más que esta transmisión quiere dejar en ti antes de cerrar. Sobre la soledad. Porque muchos de quienes están recibiendo estas palabras conocen esa soledad específica del que ve lo que otros no ven todavía. Del que siente lo que el entorno no tiene lenguaje para sostener. Del que lleva algo dentro que todavía no encontró del todo su tribu, su espejo, su lugar donde no tenga que explicar desde cero lo que es obvio para él. Esa soledad es real. No la minimizo, pero los pleyadianos transmiten algo sobre ella que cambia su textura cuando lo recibes de verdad. Que esa soledad no es evidencia de que estás equivocado. Es evidencia de que estás adelantado. No en el sentido arrogante de quien se cree superior. En el sentido operativo de quien ya cruzó un umbral que otros todavía están aproximándose. Y los que se aproximan van a llegar. Están llegando. La tribu no está ausente. Está en proceso de encontrarse. Y se encuentra precisamente porque algunos como tú mantuvieron la frecuencia encendida, aunque nadie alrededor la reconociera todavía. Eso tiene un valor que ningún aplauso puede medir. Mantener la luz, no porque el entorno la valide, sino porque sabes que es real, aunque estés solo en saberlo. Eso es una forma de coraje que este mundo casi no tiene nombre para describir, pero los pleyadianos sí lo tienen. Y es exactamente eso lo que están honrando con esta transmisión. No a los perfectos, a los que siguieron aunque fuera difícil, a los que mantuvieron algo vivo en circunstancias que invitaban a apagarlo, a los que llegaron hasta aquí, hasta esta frase, aunque parte de ellos dudara en el camino. Tú eres eso, y lo que sigue después de esta transmisión no es el fin de nada. Es el comienzo de operar desde lo que ya sabes, con una conciencia que ya no puede fingir que no sabe. Puedes cerrar esto ahora mismo y seguir exactamente igual. Nadie lo va a saber, nadie te va a juzgar. Pero eso que se movió mientras escuchabas, ya no está donde estaba antes. Ya cambió algo en el campo, aunque la mente todavía esté evaluando si creerlo. El enlace está en el primer comentario fijado. Este tipo de contenido no siempre permanece disponible. Lo que está reunido en esas páginas incomoda a quienes tienen interés en que sigas creyendo que tus pensamientos limitantes son completamente tuyos. Y no es la primera vez que este conocimiento encuentra resistencia activa. No esperes el momento perfecto para profundizar. El momento perfecto es ahora, porque quien llegó hasta esta última frase no llegó por accidente ni por curiosidad superficial. Lee con el cuerpo abierto, no solo con la mente evaluando. Y si algo en lo que encuentres resuena con lo que llevas sintiendo sin poder nombrarlo del todo, deja una sola palabra en los comentarios. Desperto, sin explicación, sin necesidad de justificar por qué. Esa palabra sola dice lo que necesita ser dicho.